Buenas noches, creo que no se escuchaba el audio. Si me pudieras apoyar, Joel, que ya ingresaste, diciéndome si se escucha. Buenas noches, Joel, ¿me escuchas? ¿Escuchas mi audio? Te agradecería si por el chat me escribes y me comentas si se escucha. Vamos a ver si el audio está funcionando bien. Al parecer no, porque Joel no me contesta. Ah, muy bien. Pensé que no se escuchaba. Ya me estaba empezando a estresar. Muy bien, pues en lo que algunos más se conectan, les doy la cordial bienvenida al módulo 2 de la información al conocimiento que estamos iniciando ya a partir del día 2 de diciembre, lunes. Y que bueno, prácticamente vamos a mitad de semana y que el día de hoy revisaremos asuntos muy importantes que espero les ayuden a resolver sus actividades integradoras 1 y 2. Entonces, de cualquier manera, aquellos que no puedan conectarse, voy a dejar la sesión grabada para que puedan posteriormente esta sesión que estamos grabando en Zoom, la vamos a transformar o la vamos a subir a YouTube, donde voy a compartir el enlace en cuanto termine la sesión para que ustedes puedan tener acceso a ella, puedan enterarse de lo que estuvimos trabajando y no haya ninguna, bueno, si hay alguna duda, pues evidentemente puedan preguntarme, puedan acercarse, ya sea de manera a través de la plataforma o bien por correo electrónico. Muy bien, voy a empezar a compartir la presentación que vamos a utilizar el día de hoy para poder dar nuestra primera sesión síncrona. Fíjense qué curioso, siempre me pasa hacia que aproximadamente 2 o 3 meses quizá que
no daba módulos en prepa en línea, aunque ya llevo experiencia, ya llevo algunos años trabajando en esta modalidad, y sin embargo hay nerviosismo y eso es bonito porque finalmente nos hace entender, nos hace darnos cuenta de que el acercamiento con otras personas que no conocíamos, pues nos crea cierta expectativa, cierta emoción, siempre tenemos la intención de que lo que digamos pues pueda tener cierto eco en el que nos está escuchando y por eso el día de hoy que estamos iniciando yo me siento muy muy contento de poder comunicarme con todos ustedes. Muy bien. Bueno, empiezo entonces a compartir la presentación que vamos a utilizar el día de hoy. Como les decía, nuestro módulo 2 se llama De la información al conocimiento y estamos hoy a 4 de diciembre de 2019. Soy el facilitador Luis Manuel Huerta Evangelista y los estaré acompañando durante 4 semanas en este proceso de aprendizaje, de experiencias que seguramente habrán de ser muy enriquecedoras y que nos permitirán aprender muchas cosas. ¿Cuál es la orden de la sesión? Bueno, revisaremos los siguientes puntos. Primeramente, daremos un recorrido muy rápido para hablar de la estructura del módulo 2 y del encuadre. Revisaremos cuáles son los aprendizajes esperados de la unidad 1 que se titula Comunicar y aprender para lograr metas personales. Los temas de la semana los abordaremos, no de manera muy extensa, porque como ustedes ya habrán revisado, los materiales son muchísimos, entonces lo que intentaremos es hacer una síntesis, algo que les quede claro, que les quede muy digerido de lo que vamos a abordar durante esta semana y que ustedes puedan aplicarlo, evidentemente, a la hora de realizar sus actividades integradoras 1 y 2. Vamos a comentar rápidamente la actividad socioemocional de esta semana, que seguramente ustedes lo tratarán con mayor detalle con su tutora. Estableceremos algunas recomendaciones y habrá un espacio de dudas, ¿no? A partir de lo que abordemos el día de hoy. Pues bien, con relación a la estructura del módulo, se integra por 4 semanas. Sin embargo, tiene solamente 3 unidades de aprendizaje. La primera unidad se titula Comunicar y aprender para lograr metas personales, que es la que estamos realizando el día de hoy y que va del 2 de diciembre al 8 de diciembre. Tenemos en nuestra unidad número 2 que se titula Leer y escribir para aprender, y esta unidad comprenderá del 9 de diciembre al 15 de diciembre. Luego tendremos un receso académico que va del 16 de diciembre al 5 de enero para regresar en la semana 3 con nuestra unidad que se titula Analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Y bueno, finalmente nuestra semana 4, que va del 13 de enero al 19 de enero,
se titula pues la Semana de Integración de Saberes, en la que como ustedes ya tienen experiencia desde el módulo propedéutico, realizaremos nuestro foro de integración y su proyecto, en este caso integrador, que tiene que ver con su proyecto de vida. Pues bien, ¿cuál es el encuadre de este módulo? Es que la idea es que tengan una clara perspectiva de los puntajes, de la ponderación de nuestras actividades para que, bueno, no se atrasen, cumplan con los requerimientos que se están solicitando y obtengan el mayor puntaje posible. Por ejemplo, nuestras actividades integradoras tienen un valor de 42%. En el caso de nuestro proyecto integrador, tiene un valor de 30%, que da el 72%. Nuestro foro de integración, 8%, que da un total de 80%. Luego tenemos la autoevaluación con 5%, nuestras habilidades socioemocionales 10%, y finalmente nuestra actividad en plataforma 5%, que da el total de un 100%. Tengan presente que nuestras actividades integradoras 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cada una tiene un valor de 7%, que es lo que nos da el 42%. Entonces, yo los invito a que no se atrasen, a que cumplan de manera puntual con sus actividades y evidentemente revisen la rúbrica con la que se evalúa para que puedan alcanzar los puntajes más altos. Bien. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados de nuestra unidad 1, comunicar y aprender para lograr metas personales? Básicamente que se reactiven aprendizajes del módulo propedéutico y del módulo 1 que ustedes ya cursaron acerca de las características de modalidad de estudios en prepa en línea CEP y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y elaborar diversos productos, identificar estrategias de estudio, elegir alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados para comenzar la elaboración de su proyecto de vida, reactivar aprendizajes previos de educación secundaria, que tienen que ver básicamente con las clases de palabras que revisaremos en un momento más, identificar las características de la comunicación oral y escrita y finalmente utilizar sinónimos, antónimos y de manera adecuada la polisemia de las palabras, es decir, los diversos significados. Bien, arranquemos con el primer tema de la semana, que es el proyecto de vida. ¿Qué entendemos como un proyecto de vida? Lo vamos a definir como un conjunto de pasos o acciones organizadas y orientadas hacia una meta de mediano o largo plazo. Todos tenemos un proyecto de vida y ese proyecto de vida puede ser enfocado en diversos ámbitos, en diversas dimensiones, que van desde el empleo, la educación, el tiempo libre y el ocio, la vida, la responsabilidad social, la familia, las relaciones, la seguridad financiera, etcétera. Por ejemplo, cuando yo digo que en 4 años deseo formar una familia, casarme, tener hijos, pues ahí evidentemente tiene que ver con la dimensión de la familia y de las relaciones. Cuando yo digo, por ejemplo, que mi meta es concluir prepa en línea CEP y posteriormente cursar una carrera, es decir, ingresar al nivel superior, pues ahí la dimensión que estoy abordando es la educativa. Con relación a mi vida independiente, a lo mejor no estoy casado, pero quiero vivir de manera, no de manera libre, iba a decir, sino de manera justamente independiente, es decir, ya no depender de mis padres o de las personas que me daban sustento, sino buscar los recursos o los medios por cuenta propia y ahí estaría abordando esa dimensión. También el reflexionar sobre todas estas dimensiones para conformar nuestro proyecto de vida nos lleva a replantearnos muchísimas cosas, como el hecho, por ejemplo, de si podemos estudiar y trabajar al mismo tiempo, de qué manera podemos organizarnos para lograr todos estos tipos pues de actividades que tenemos que hacer y que finalmente en todas las dimensiones tenemos que cumplir para no quedar mal, porque de pronto cuando nosotros hacemos muchísimas cosas, podemos en algunas ocasiones, pues tropezar, tener ciertos descalabros, ver ciertos episodios como obstáculos o como malos ratos, pero
si tenemos claridad con relación a lo que queremos lograr, es decir, un proyecto de vida muy concreto, pues seguramente habremos de lograrlo. Yo los invito a que en este caso tomen este tema pues como algo muy significativo, es decir, algo que estamos recuperando de la vida real, de la vida cotidiana, y que ustedes puedan identificar qué es lo que aspiran, cuáles son las metas que tienen, como les decía, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo, comprarse un auto, cómo lo van a lograr, concluir el módulo 2, qué necesitan hacer para poder conseguir esta meta que en este caso es pues a mediano plazo, ¿verdad? Que es básicamente en un mes. ¿A qué están dispuestos? ¿Qué habilidades van a poner en juego para poder lograrlo? Para poder establecer un proyecto de vida, pues también es necesario echar mano de diversas estrategias de aprendizaje. En este caso, pues hablamos de estrategias de aprendizaje porque lo estamos planteando desde el punto de vista que ustedes como estudiantes eh, tienen la necesidad de crear una serie de procedimientos o de mecanismos que les permitan ir concluyendo de manera muy satisfactoria los diversos módulos que integran este módulo y los que vienen, evidentemente. Pero vamos a definir primero qué es una estrategia de aprendizaje. En el caso de la estrategia, lo vamos a ir haciendo de manera separada. Tiene que ver con un plan, con un procedimiento, con un proceso para lograr un objetivo o una meta. En el caso del aprendizaje, lo vamos a definir como un proceso a través del cual se adquiere un conocimiento por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. Si conjuntamos estos dos términos y armamos ya propiamente el de estrategias de aprendizaje, lo vincularíamos con una secuencia de actividades que tienen como finalidad el adquirir, el almacenar, el recuperar y usar el conocimiento. Evidentemente, para poder aplicar estrategias de aprendizaje, primero tenemos que tener claridad con respecto de qué son, en qué momento se pueden utilizar. Pero un elemento fundamental para poder estudiar, aunado a que conozcamos cuáles son las metas que nos hemos planteado, es decir, qué es lo que quieren lograr, qué es lo que necesitan hacer, para qué y cómo pueden hacerlo, es que tengan muy presente que cuando estudiamos es muy importante elegir el espacio en el que van a realizar las actividades de aprendizaje. Algunas recomendaciones que damos en Prepa en línea CEP es, por ejemplo, aislarse de cualquier tipo de distractores. Estos pueden llamarse televisión, celulares, conversaciones con otras personas o cualquier tipo de objetos personales que les distraigan. Cuando estudiamos tenemos que prestar totalmente atención a lo que estamos haciendo, porque si por un lado estamos leyendo y por el otro estamos viendo la televisión o estamos chateando, pues difícilmente podremos quizá entender con precisión la idea central del discurso que estamos leyendo. Es importante en ese sentido que ustedes seleccionen un espacio agradable donde estén, donde puedan mantenerse tranquilos, aislados, libre de presiones, de sonidos, como decíamos, que les puedan obstaculizar su proceso de aprendizaje. Entiendo también que a veces los espacios que tenemos en casa pueden ser pequeños, eso me queda claro, o que a lo mejor, pues aquellos que están casados, pues ya de pronto la dinámica familiar, porque a lo mejor mi hijo ya entró y entonces ya me preguntó cómo hacer la tarea y demás, y pues ese tipo de distractores evidentemente inciden en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, hay que tratar de organizarnos de la mejor manera posible para evitar que estos aspectos pues puedan incidir de manera negativa en nuestro aprendizaje. Algo bien importante también es que hay que buscar un lugar
con luz natural o al menos con buena iluminación artificial para no forzar los ojos, prever que tengan los requerimientos o los recursos que van a utilizar como diccionarios, que haya conexión a internet, libros, equipos de cómputo, etcétera. Bueno, antes de pasar a revisar cuáles son las técnicas de estudio, también me gustaría que precisáramos que es muy importante la organización del tiempo. Es importante que cuando ustedes, aunado a que decidan en qué lugar van a estudiar, también puedan tener una agenda que les permita distribuir todo prácticamente su día, ¿no? La mayoría seguramente de ustedes trabajan o algunos son amas de casa. Entonces, es importante que traten de establecer como un horario de sus actividades para que siempre, cuando menos, tengan 2 horas disponibles al día para realizar sus actividades. A ver, por acá me están escribiendo. Ok, ya está. Ana, muy bien, perfecto. Bueno, continúo. Ahora sí vamos a revisar las técnicas de estudio. Las técnicas de estudio, pues el objetivo de ellas, así como las estrategias de aprendizaje, pues hay que decir que son procedimientos a través de los cuales se realizan una serie de acciones que tienen un objetivo en particular. En este caso, el aprendizaje. Vamos a partir de las técnicas de lectura. Hablaremos de manera muy rápida acerca de ellas, básicamente centrándonos en la lectura veloz, que tiene como finalidad revisar títulos, subtítulos, identificar en el texto palabras clave, revisar cuál es la estructura de nuestro discurso, de nuestro texto, así como plantearnos preguntas y respuestas para que de esta manera podamos en el texto identificar claramente lo que queremos lograr con esas interrogantes. Para la recopilación y la selección de información, pues ustedes pueden echar mano de diversos elementos. A ver, alguien está escribiendo. Ya está. Ahí está. ¿Cuáles son esas técnicas para recopilar y seleccionar información? Seguramente algunas de ustedes ya las conocen. Tomar apuntes cuando estuvieron estudiando en nivel secundaria, seguramente su profesor llegaba, ustedes recuperaban los elementos más importantes o bien el profesor los escribía en el pizarrón y ustedes lo que hacían era reproducirlos en sus cuadernos. También tiene que ver con la lectura comprensiva, con identificar las ideas principales haciendo, como decíamos, una lectura lenta, profunda, reflexiva y exhaustiva. También uno de las más importantes y que pues llevamos utilizando desde prácticamente toda la vida como estudiantes es el subrayado, que es una técnica que nos permite identificar las ideas principales en un texto y discernirlas de las ideas secundarias. Ahí en la imagen, por ejemplo, podemos con un color identificar las ideas principales y con uno distinto, las ideas secundarias, podemos poner también asteriscos, ¿no? Que nos permitan claramente identificar cuáles son las ideas centrales. En el caso de las estrategias de síntesis y de comprensión, entendemos que cuando trabajamos con muchísima información, es difícil procesarla toda, almacenarla, comprenderla. En este sentido, lo que tenemos que hacer es echar mano de elementos gráficos, de esquemas que nos permitan tener la idea central
de lo que estamos leyendo y ahí les puse, por ejemplo, un mapa mental acerca de cómo aprender un idioma. Recuerden que los mapas mentales se realizan como una especie de araña en la que se van asociando tanto palabras como imágenes para entender mejor lo expresado. También ahora hay los mapas conceptuales donde se jerarquiza la información y evidentemente los conceptos van de mayor a menor importancia, así como los cuadros comparativos en los que se analizan diversos elementos conformado mediante columnas para poder sistematizar la información. También hay para repasar y memorizar. Podemos utilizar la repetición, pero también podemos echar mano de las reglas de asociación, es decir, tratar de relacionar conceptos nuevos a partir de los ya conocidos. También podríamos utilizar los acrósticos, es decir, una técnica en la que podemos crear una palabra conocida a partir de que cada inicial esté relacionada o vinculada con un término que pretendemos retener. Por ejemplo, si yo quiero recordar eh, cuál es la forma de expresión que utiliza el habla verbal, que en este caso es la oralidad, pues entonces a lo mejor cada una de las letras que conforman esta palabra la asocio con un concepto. La musicalización también, que consiste en imprimir cierta musicalidad al discurso, o la narración, que a partir de las palabras que queremos retener podríamos crear historias. Bien. Hablemos también de la comunicación, que es otro aspecto fundamental de este módulo. ¿Cómo vamos a definir la comunicación? La vamos a definir como un proceso en el que dos o más personas intercambian mensajes, por lo cual se requiere de que al menos un emisor, que es decir, quien envía el mensaje, y un receptor, que es el que lo recibe. Hay que precisar que la comunicación es un proceso bidireccional. ¿Por qué es bidireccional? Porque como ustedes pueden ver en la imagen, va en dos sentidos. A veces podemos ser emisores, pero también en una misma conversación, en una misma charla o encuentro comunicativo, podemos ser también receptores. También es importante precisar que la comunicación se da básicamente en cualquier ámbito y que están involucrados pues los emisores y los receptores. Las situaciones comunicativas se integran de diversos elementos. Entre ellos, por ejemplo, ya hablábamos del emisor, que es el sujeto que envía el mensaje, pero antes de enviarlo, que es el primer paso, que la presencia de un emisor, es que este emisor, este sujeto, conciba una idea, es decir, lo que pretende transmitir. Una vez que el emisor tiene concebida la idea que pretende transmitir, la codifica, es decir, la estructura, la transforma en símbolos comprensibles, por ejemplo, letras, palabras, para poder transmitir el mensaje, que es el cuarto elemento. Esa transmisión del mensaje lo puede ser de manera oral, auditivo, o a través de lo gráfico visual, que es el recurso que estamos utilizando en este momento. Estamos utilizando o echando mano de todos estos aspectos, lo oral, lo auditivo, lo gráfico y lo visual. Después, ¿qué hace el receptor? Leer, que es quien recibe el mensaje. Lo recibe, pero para poder comprenderlo tiene que decodificarlo, que es el sexto paso. ¿Qué significa decodificarlo? Él lo tiene que interpretar, es decir, lo tiene que desarmar para conocer cada uno de los elementos y así poder tener una idea clara de lo que le intentó transmitir el emisor. Y finalmente, la retroalimentación, que consiste en que la información que devuelve el receptor o al emisor, el cual puede ser una respuesta o acción sobre el contenido a su interpretación. Por ejemplo, el emisor puede decirle al receptor, ¿qué opinas sobre la contaminación ambiental? Ese
esa pregunta es un ejemplo de comunicación. Entonces, cuando el receptor recibe o interpreta ese mensaje y le contesta, por ejemplo, que él cree que la contaminación ambiental es uno de los más grandes problemas que afecta no solo la calidad del medio ambiente, sino también la salud de las personas, pues ahí llegamos al proceso de retroalimentación. Ahora es importante que ustedes consideren que en el proceso de comunicación existe un contexto, es decir, la situación concreta donde se desarrolla la comunicación. Hay contextos escolares, contextos laborales, contextos económicos, contextos políticos, etcétera, etcétera. Bien. Ahora vamos a otro asunto que es la oralidad. Ustedes van a realizar un ejercicio en su actividad integradora número 2 que consiste en grabar una pequeña narración acerca de su vida. Para ello tenemos primero que partir y definir lo que es la oralidad, porque la oralidad la utilizamos prácticamente todo el tiempo. Cuando nos subimos al transporte público, cuando nos retiramos de casa, cuando establecemos una charla con un amigo, cuando hablamos por teléfono, etcétera, etcétera. Carreño considera la oralidad, voy a leer, como una forma de comunicación, pero también como un instrumento constitutivo de la sociedad. Dice, porque sin ella careceríamos del medio más pronto y eficaz de transmitir nuestras ideas y de hacer más agradable y útil el trato con nuestros semejantes. La oralidad tiene diversas modalidades. La podemos encontrar, por ejemplo, en las conversaciones entre dos o más interlocutores o hablantes. Terapéutica, por ejemplo, ahí vemos en la imagen como un paciente es atendido por un especialista, puede ser un psicólogo, quizá un psiquiatra, ¿no? En el caso de la docencia, entre la interacción que se establece entre profesores y estudiantes, doctrinaria, que tiene que ver con los oradores y los públicos, difusora, que tiene que ver con los medios de comunicación, histórica, cuando, por ejemplo, un grupo de personas se reúne para hablar acerca de algún acontecimiento o hecho. Comercial, pues cuando prácticamente esto lo hacemos todo el tiempo, establecemos interacción con quienes nos ofrecen un producto y nosotros que lo adquirimos, o bien que nosotros lo vendemos, también puede ser el caso, ¿verdad? Y también con la artística, que es la relación entre el artista y el público. Es muy importante que cuando nosotros hablemos de la oralidad, tengamos muy presente que cuando hablamos, porque podemos hablar de manera oral, pero también de manera escrita, pero nos estamos refiriendo en este momento a lo oral, que tengamos presente cuáles son las características de la oralidad. Por ejemplo, la primera es la dicción. ¿En qué consiste la dicción? Consiste en que cuando nosotros nos expresamos de manera verbal, tenemos que hacer con una entonación clara de las palabras, es decir, utilizar un volumen claro, pronunciar correctamente cada uno de los vocablos de tal forma que sean comprensibles para el que nos está escuchando. La fluidez, es decir, que nuestro discurso no sea torpe, no tenga detenimientos tan pronunciados, sino que sea ligero. En el caso del ritmo, también tiene que ver con eso, que haya incluso musicalidad cuando nosotros hablamos. Hay quienes dicen que los mexicanos, cuando a la hora de expresarnos, que como que cantamos, y esa es una particularidad de nuestra forma de hablar, ¿verdad? Y también las gesticulaciones. Cuando nosotros establecemos comunicación con otras personas, utilizamos ciertos ademanes, ciertos gestos que denotan malestar, aprobación, etcétera, etcétera, y que también refuerzan nuestras ideas.
Bien, vamos a otro de los temas muy importantes de esta semana porque en su actividad integradora número 2 les piden que en uno de los párrafos que ustedes escriban sobre su vida, identifiquen las clases de palabras. Estos temas seguramente a ustedes les resultarán familiares porque en algún momento de su escolaridad lo revisaron. ¿Qué son las clases de palabras? Las clases de palabras no son otra cosa más que categorías gramaticales, es decir, unidades morfológicas, o sea, que tienen un significado particular. Todo el tiempo estamos utilizando diversas palabras y cada una de esas palabras, hagan de cuenta que está sumergida en una cajita. Entonces, cada una de esas cajitas va almacenando como diversas categorías. Es como si yo en una caja meto solamente prendas para el invierno o prendas para el verano. O más sencillo aún, si yo únicamente meto pantalones, si en otra caja o en otro cajón meto únicamente camisas, en otro meto trajes de baño. Un poco así es la analogía, porque cada una de las palabras tiene una función particular, en este caso cada una de las prendas. Eh, Vamos a partir de algo que seguramente ustedes recuerdan, que son los sustantivos. Los sustantivos son palabras, ¿no?, que nombran personas, animales, objetos, etcétera, que pueden ser propios o comunes. Y ahí vienen ejemplos: libros, Guillermo, Canadá, belleza, amor. En el caso de los verbos, son palabras que expresan acción, como correr, escribir, leer, comer, pensar, etcétera. Los adjetivos, por ejemplo, son palabras que califican o determinan al sustantivo, como por ejemplo decir bueno, rico, grande, pesado, simpático. Y ahí viene un ejemplo: las mujeres son inteligentes. La palabra inteligentes es un adjetivo porque está calificando al sustantivo, que en este caso son mujeres. En el caso de los adverbios, son modificadores del verbo o de un adjetivo. Indican lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos como aquí, ahora, bien, mucho, sí, no, acaso. Y algunos ejemplos como la retroalimentación está dentro. Ahí indica lugar. Del archivo de la actividad. Esta actividad es muy difícil. Indica cantidad. Nunca voy a terminar mi tarea. Ahí indica que temporalidad o negación. Bien, otras palabras, por ejemplo, son los artículos, que determinan si el sustantivo es masculino o femenino, o si está en singular y en plural. Es decir, singular, recordaremos que estamos hablando de uno, o plural de dos o más. Como por ejemplo aquí decir, el perro ladró, que es un artículo que está en singular y además en masculino. La preposición son palabras que indican la relación entre dos elementos. Por ejemplo, decir estoy con la espada contra la pared. Y aquí hay unos ejemplos: a, con, de, desde, entre, hasta, sin y tras. Las conjunciones son palabras que indican una relación de coordinación, es decir, de dependencia, de relación o de subordinación. Aquí la subordinación es de dependencia, cuando una palabra depende de otra o cuando una estructura depende de otra. Aquí hay algunos ejemplos como y, o, que, pero, ni, con que, mientras. Y dice, ni Miriam ni Carolina hicieron la actividad. O ellas estudian mientras tú duermes. Ahí hay una conjunción de subordinación. Los pronombres son otro tipo de palabras que indican, o que, mejor dicho, designan a una persona, a un animal o una cosa, y que los tienen como función principal sustituir al nombre. En lugar de decir el nombre del perro, por ejemplo, decir Firulais, decimos él mordió la almohada, ¿no? Entonces, él está sustituyendo a perro.
En el caso de las interjecciones, son palabras invariables que expresan emociones, como para decir, oh, ¿no? Denotar, denotar, perdón, sorpresa o ay, ¿no? Para indicar dolor. Cuidado con el perro. Ahí estamos indicando una interjección de, pues, evidentemente peligro. Bien. Hay los recursos de esta semana varios materiales vinculados con los signos de puntuación. No los vamos a revisar de manera exhaustiva todos porque prácticamente no nos daría tiempo. Vamos a definirlos y yo les pediría que revisaran con atención estos materiales porque evidentemente los van a estar utilizando a lo largo no solo de este módulo, sino de los que vienen. Vamos a hacer solamente hincapié en que los signos de puntuación y de acuerdo con la Real Academia Española son marcas, ¿no? Que sirven, son utilizados para marcar las pausas y la entonación con que deben leerse los enunciados, organizar el discurso y sus diferentes elementos para facilitar su comprensión, evitar posibles ambigüedades, es decir, que algo no sea claro, en textos que sin su empleo podrían tener interpretaciones diferentes y señalar el carácter especial de determinados fragmentos de texto. Vean aquí, solamente en este parrafito, ¿cuántos signos de puntuación podemos identificar? Podemos identificar puntos. Aquí, en este caso, un punto final. Ese punto final que nos indica que se terminó el párrafo. Podemos identificar también comas que nos van haciendo pausas, ¿no? Podemos identificar también comillas, ¿no? Las comillas que aquí son utilizadas para escribir textualmente lo que dice alguien, que en este caso es la Real Academia Española. Bien. En los recursos de la semana vienen particularidades acerca de cómo utilizar, por ejemplo, la coma, el punto y coma, el punto y seguido, el punto y aparte, los paréntesis, etcétera, etcétera. Entonces yo les voy a pedir que los revisen porque esa revisión que ustedes hagan me va a llevar a identificar si realmente los estamos comprendiendo y si no, entonces yo les voy a brindar otros recursos adicionales para que cuando ustedes escriban vayan mejorando evidentemente en este apartado. En el caso de los conectores, que es otro tema que seguramente ustedes ya habrán trabajado, tiene que ver con palabras que nos permiten enlazar ideas, que nos permiten enlazar párrafos, es decir, establecer una vinculación entre las ideas y que lo que nosotros estamos comunicando tenga lógica, tenga coherencia. Hay diversos conectores eh, clasificados de acuerdo a la función o el uso que tienen. Por ejemplo, los hay de ampliación y ahí vienen los ejemplos. También, además de esto, al mismo tiempo, ¿no? Si yo estoy haciendo alusión a alguna idea, por ejemplo, sobre los efectos de las drogas y ya describí dos, pero quiero agregar otra, pongo en otro párrafo. Además de lo anterior, ¿no? Ahí estoy ampliando. De causa y efecto, que tiene que ver con los siguientes conectores, por qué, puesto que, debido a, en efecto, etcétera. De finalidad, para mostrar propósitos o intenciones, para, en orden, con el propósito de, con el fin de, con el objeto de. El de contraste, ¿no? Es decir, como para para mostrar oposición entre ideas. No obstante, sin embargo, en oposición, pese a. En el caso de la concesión, para hacer una concesión a algo dicho recién en el discurso y también de condición, y ahí vienen algunos ejemplos. En el caso de los de exposición u orden, para relacionar ideas en el espacio, aquí, allí, acá, de locación o espacio, como por ejemplo de modo similar, del mismo modo, de igual manera. En el caso de los
de manera o modo. Tenemos algunos como tal es el caso de, para ejemplificar, en otras palabras. De resumen y conclusión, es decir, cuando ya finalizamos nuestro discurso, podemos utilizar como por ejemplo, en resumen, en síntesis, para concluir. Ustedes por donde a la hora de terminar su historia de vida, por ejemplo, podrían utilizar finalmente, por último, quiero mencionar, después de todo lo dicho, quiero concluir diciendo que, ¿no? De énfasis, es decir, para destacar ideas, pueden utilizar como el sobre todo, lo que es más importante, etcétera, etcétera. Bien, también en los recursos de la semana vienen los acentos. Hay quienes de pronto dicen, bueno, pues yo no sé reglas de acentuación porque además en el autocorrector del procesador de textos que utilizo, que generalmente es Word, pues los identifica, los marca en rojo y entonces yo si no lo marca en rojo, yo ya no lo corrijo. Ahí hay un pequeño error. ¿Por qué? Porque Word no distingue las categorías gramaticales. Entonces, si ustedes escriben, por ejemplo, una palabra, un verbo que está en presente, pero ustedes lo querían pasar o lo querían transcribir en pasado y no le pusieron el acento, pues entonces esa palabra pues ya no tiene el efecto, ya no tiene el sentido que habíamos buscado, por el simple hecho de no ponerle un acento. En el caso de los acentos, pues recuerden que van en la sílaba que se escucha con mayor eh, em, eh, entonación, que en este caso se le denomina sílaba tónica, es decir, la que suena con mayor intensidad. Tengan presente que de acuerdo a la acentuación de las palabras, se van a clasificar estas en agudas, en graves y en esdrújulas. Y ahí vienen algunas reglas. Cuando terminan en N, S o vocal, las palabras llevan acento en la última sílaba. Avión, bebé, café, autobús y mamá. Por ejemplo, les decía hace un momento de cuando Word no reconoce las categorías gramaticales. Aquí dice bebé, pero si en el procesador de texto nosotros utilizamos bebé, pues entonces el autocorrector no va a detectar que lo escribimos mal. ¿Por qué? Porque también existe esa categoría gramatical. Nosotros somos los que tenemos que tener claridad con respecto de las reglas de acentuación. Las palabras graves no se acentúan si terminan en N, S o en vocal. Por ejemplo, ángel, azúcar, dólar o energía. Hay algunas excepciones, como por ejemplo cómic. En el caso de las esdrújulas, solo se acentúan cuando llevan el acento en la antepenúltima sílaba, como por ejemplo teléfono, sábado, círculo, ¿vale? Eso evidentemente ustedes lo van a ir mejorando conforme vayamos avanzando en este módulo. Muy importante, las mayúsculas sí llevan tilde, sí llevan acento gráfico. De pronto hay quienes dicen, no, las letras mayúsculas no. Pues sí, desde hace muchos años la Real Academia de la Lengua ha dicho que las letras mayúsculas también deben acentuarse. También, del mismo modo, las, permítanme, los monosílabos, es decir, los que están constituidos de una sola sílaba y no se tildan a menos que se quieran distinguir, ¿no? Aquí en este caso, se sin tilde cuando es un pronombre. Se lo compré ayer. Y se como verbo, ¿no? Que tiene que ver aquí para la tilde
discernir entre una categoría y otra. Y bien, hemos llegado entonces, después de este rápido recorrido de los temas que ustedes con mayor profundidad van a revisar, a las actividades integradoras 1 y 2. ¿Qué vamos a realizar en nuestra actividad integradora número 1? Vamos a realizar su proyecto de vida. ¿Cuál es el propósito de este proyecto? Es que ustedes reconozcan las habilidades, conocimientos y actitudes que tienen como estudiante con la finalidad de que generen una estrategia de estudio, como las que estuvimos revisando. ¿Qué es lo que van a entregar? Un producto en un documento de textos, en un procesador de textos, en el que indiquen en 5 etapas el conocimiento sobre sí mismos, sus áreas de oportunidad y estrategias que utilizarán para lograr sus metas en distintos aspectos de su vida. Pero vamos a dejar de compartir esta pantalla para que podamos compartir la plantilla que vamos a utilizar. Aquí está. Esto es lo que vamos a utilizar. Ustedes van a descargar de su actividad integradora número 1 esto. Permítanme. Entonces, ustedes van a descargar esta plantilla y van a leer evidentemente las instrucciones. Vamos a saltarnos la introducción y vamos a las indicaciones particulares. Dice, en la siguiente tabla escribe las secciones que se te facilitan o se te dificultan al momento de estudiar. Entonces aquí vienen ejemplos muy claros. Se me facilita concentrarme, ya que casi nunca me distraigo en mi espacio de estudio. Se me dificulta recordar lo que estoy leyendo constantemente, vuelvo a leer los párrafos. Van a escribir 5 acciones que se les facilitan y 5 que se les dificultan, siguiendo los ejemplos, como estudiante. Luego, en esta tabla de 2 columnas van a escribir en la primera las herramientas académicas o tecnológicas que consideran de utilidad en sus estudios y en la segunda aquellas que requieran reforzar o que desconozcan. Por ejemplo, el uso de procesador de textos en un nivel intermedio es lo que conocen, pero que desconocen cómo identificar si la información en Internet es confiable. Es muy importante que este ejercicio sea muy honesto y que ustedes realmente expresen lo que sí conocen o las habilidades que tienen y lo que desconocen, es decir, lo que requieren fortalecer. Luego, viene en la tercera instrucción, hay una tabla de 3 columnas. ¿Cuáles son las actitudes positivas que poseen? ¿Cuál es el antónimo de la actitud positiva? Es decir, lo contrario de la actitud positiva. ¿Y cuál es la promoción de la actitud positiva? Es decir, cómo pueden transitar de algo que es negativo a algo positivo. Y viene el ejemplo. Actitud positiva. Constancia. Porque reviso mi correo e ingreso a la plataforma a diario. Muy bien. En el caso del antónimo, inconstancia. Si no entrego todas mis actividades, no conseguiré un buen promedio. Es decir, es el resultado de no ser positivo. Y en el caso de la promoción de la actitud, es una actitud constante me permitirá ser responsable y obtener un buen promedio en mi módulo. Es decir, la promoción de la actitud positiva es el resultado que ustedes van a lograr si predomina la actitud positiva, ¿vale? Entonces, escriben las 5 actitudes positivas, los 5 antónimos, es decir, vinculados cada uno con la actitud positiva y la promoción de la actitud positiva, es decir, el efecto que quieren lograr. Luego, una vez que reconozcan todos esos elementos, van a crear una estrategia de estudio que conlleva varias acciones. Van a considerar los siguientes elementos. Plantean lo que quieren lograr en el ámbito educativo dentro de un mes, es decir, lo que dura un módulo de prepa en línea CEP.
Con este fin, pregúntate y responde qué quiero, por qué lo quiero y qué me motiva a lograrlo. Una vez que lo hayan planteado, van a escribir o van a determinar las acciones que llevarán a lograrlo y van a escribir lo que consideran que les ayudará y que requieren cambiar. En este cuadro, en este espacio, van a registrar qué acciones realizarán para lograr lo que quieren. Una vez que tengan su estrategia de estudio, van a realizar lo siguiente con relación a las técnicas de estudio que van a emplear. ¿Cuáles son las que se les dificultan cuando estudian y qué técnica de estudio van a utilizar? Por ejemplo, dice aquí, se me dificulta recordar lo que leo. Pero ¿qué voy a hacer? La técnica de estudio, ya ven que yo les estuve platicando acerca de muchas, como el subrayado, resumen, eh, los mapas conceptuales, los mapas mentales, etc. Técnica de estudio para recordar lo que leo. Tomaré apuntes de las ideas principales porque después podré repasarlos y contestar mis actividades formativas. Me parece que es claro, ¿verdad? Luego vamos en el de plantear una agenda semanal. Recuerden que les dije que es muy importante tener con claridad un horario en el que distribuyan su día, sus horarios de trabajo, de esparcimiento, pero también de estudio, y que aquí los registremos. Es decir, esto va a ser como una agenda que ustedes van a seguir para que puedan organizarse y puedan concluir con todas las actividades, no solo en el ámbito académico, también en el ámbito personal, también en el ámbito laboral, y que de esta manera puedan estar mejor organizados. Luego van a establecer un espacio para dedicar a estudiar. Si bien puede ser más de uno, recuerda que no todos los lugares son adecuados. Es decir, van a determinar el lugar en el que van a estudiar y por qué lo eligieron, es decir, qué características tiene. Luego vamos a identificar, hablamos de diferentes ámbitos del proyecto de vida, recordarán. Entonces van a reflexionar acerca de todas las áreas que integran, evidentemente, su aspecto personal. Van a decir en cada uno de los ámbitos lo que les gusta de sí, pero los que les gustaría cambiar. Lo que me gusta de mí en lo familiar, por ejemplo, es que soy una persona muy cariñosa con las personas que me rodean. Lo que me gustaría cambiar es que necesito ser un poco más empático con los que me rodean. ¿Vale? Entonces aquí ustedes van a registrar en lo social, en lo financiero, en la responsabilidad social. ¿Vale? Sí, no solamente pueden ser estos 4. Recuerden que en las diapositivas que les presenté, si no mal recuerdo, eran 8 o 10. Entonces, pueden ser esos o pueden ser más. ¿Vale? Esa es nuestra actividad integradora número 1. ¿Ok? Bien, vamos con nuestra actividad integradora número 2. ¿Cuál es el propósito de la actividad integradora 2 que se titula Mi historia? Es que ustedes elaboren 2 relatos, uno de manera oral y otro de manera escrita, con la finalidad de que utilicen las clases de palabras. ¿Vale? ¿Qué es lo que van a entregar? Un documento en procesador de textos con el relato sobre su propia historia y con la liga de acceso al audio donde narren de manera oral su historia. Pero las instrucciones las vamos a recuperar de la plataforma. Vamos a entrar aquí y las vamos a revisar para que nos queden muy, muy claras y ustedes puedan sacar un muy buen puntaje.
Ahí está. Vamos al actividad integradora número 2. Y ahí está. Bien. ¿Qué es lo que van a hacer? Les decía que van a realizar un relato sobre su historia y van a también a crear una liga de acceso al audio donde narren esa historia. Para poder relatar su historia personal, lo primero que tienen que tener en cuenta es que es un relato. Vamos a definir un relato como una secuencia de hechos que tienen un espacio, que tienen unos personajes, que tienen un tiempo y que ustedes lo pueden hacer esa narración sobre su vida de manera lineal, es decir, desde que nacieron, o lo pueden hacer de manera, ahí sería de manera cronológica o iniciando por el final, es decir, de atrás hacia adelante, desde la edad en la que están ahora y cómo fueron viviendo, haciendo como una retrospección de todo lo que han vivido, es decir, del pasado al presente. Van a describir a los personajes de forma física, emocional y ética, físicamente, es decir, qué rasgos tienen, cómo visten, emocional, qué valores tienen, perdón, en lo emocional, sus sentimientos y demás. Y en lo ético, cuáles son sus valores, cómo se conducen, etcétera. Van a definir también el tiempo y el lugar en el que se encuentran y van a retomar todas las etapas que han vivido hasta el día de hoy, es decir, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, la vejez. A lo mejor sí tenemos personas que han vivido todas estas etapas. A lo mejor hay quienes solamente han vivido la niñez y la adolescencia, u otros que ya son mayores que sí ya han vivido la juventud. Van a también a describir cuáles son sus experiencias en los diversos ámbitos, en lo educativo, en lo laboral, en lo económico, en lo familiar, en el tiempo libre, en la salud, entre otros. Y van a usar de forma adecuada la clase de palabras y los signos de puntuación. Yo les compartí un video en novedades que les va a ayudar mucho a tener claridad con respecto a cómo pueden realizar su relato, su narración. Yo sé que cuando nos enfrentamos a una hoja en blanco, de pronto pudiera ser complicado porque no sabemos cómo iniciar. Sin embargo, les voy a pedir que revisen ese video porque les va a dar una claridad muy, muy importante para que ustedes puedan iniciar su texto. Es decir, en ese video ustedes van a poder darse cuenta que una de las recomendaciones que nos dan es que primero realicemos un borrador, es decir, una versión preliminar, pero que además, antes de empezar a escribir, definamos qué es lo que queremos comunicar, a quién se lo vamos a decir. Aquí ustedes también es importante que recuperen lo que vimos acerca de los conectores y que lo revisen con mayor detalle. ¿Cómo puedo iniciar mi texto? Podría decir, eh, soy Luis Manuel Huerta Evangelista y en este texto hablaré acerca de algunas de las etapas de mi vida. Punto y seguido. Comenzaré por mi niñez. Punto y seguido. En mi niñez, los aspectos más importantes que recuerdo fueron mi presencia en el kinder, un lugar en el que aprendí a convivir con otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así ustedes pueden ir cronológicamente narrando cada una de las etapas que han vivido. Pero también no olviden recuperar los ámbitos en lo educativo, en lo laboral, en lo económico, lo familiar, etcétera, etcétera. Luego van a elegir de lo que escribieron solamente un párrafo de los que redactaron y van a identificar las diversas clases de palabras con colores. Con verde van a identificar los verbos. Aquí, nací, ha vivido. Los sustantivos con azul, los adjetivos con amarillo, los adverbios con rosa, los artículos con gris,
y las preposiciones con morado, como aquí en, a, ¿vale? Una vez que ya hayan realizado esto, van ahora a relatar en un periodo de 2 a 3 minutos su vida. Pueden hacerlo por medio de YouTube, WhatsApp o cualquier herramienta que conozcan para la grabación de audio o video. Para auxiliarse pueden revisar el siguiente video. Aquí les dan recomendaciones de cómo hacerlo. No tiene que ser el mismo texto que escribieron. Es como si lo estuvieran platicando el reportero. Ahí es donde vamos a poner en práctica lo de la oralidad y los consejos acerca de la dicción, de la fluidez, del ritmo, de la entonación, etcétera. Van a cargar su narración oral a una nube de almacenamiento virtual Drive, OneDrive o Dropbox y van a colocar la liga de acceso al audio al final de su documento. Van a escribir en un párrafo de entre 5 y 10 líneas las diferencias que encontraron al expresarse de manera oral y escrita y van a guardar su documento con la siguiente nomenclatura. Algo que también es importante que quiero precisar es que revisen las rúbricas con las que vamos a evaluar las actividades integradoras. Si ustedes las revisan y se van siempre al nivel de experto, verifican que su trabajo reúne todos estos requisitos, entonces muy probablemente tendrán muy buenos resultados. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a... con relación a la actividad socioemocional, que seguramente ya hablarán de manera más pormenorizada con su tutora, pues no dejen de realizarlas. Esta es solo una recomendación que yo les hago. Eh, Repito, lo abordarán de manera más profunda con su tutora. Y lo que yo sí quiero hacer es mencionar las recomendaciones para que sus actividades tengan los mejores puntajes, las mejores notas y puedan ustedes sacar muy buenos resultados. Yo, por ejemplo, les recomiendo releer sus actividades antes de enviarlas. No basta con que las escriban una vez. Es importante que ya la escribí, ahora la leo, la releo. Eso me va a permitir también identificar errores de puntuación, errores de acentuación, de vocabulario y que me van a ir permitiendo que de manera autónoma, es decir, por mí mismo, yo vaya siéndome responsable de mi aprendizaje y pueda hacer esas correcciones antes de enviarlas a mi facilitador. Quiero que también lean con detenimiento las instrucciones de cada actividad. De pronto pasa que les dicen que narren en un párrafo y ustedes lo narran en 3, o que de pronto les dicen que no hagan cambio a las plantillas en las que van a realizar las actividades y ustedes no lo toman en cuenta y empiezan a hacer su propio formato. Entonces, lean muy bien las instrucciones y básense en ellas para realizar sus actividades. Organícense para evitar atrasos. Es muy común que de pronto lo dejamos para el fin de semana. Yo entiendo que ustedes tienen muchas ocupaciones, entiendo que son padres, que también son estudiantes, que también son amas de casa y muchas cosas más, pero es importante que se organicen. Recuerden además que tenemos 2 semanas de una carga de trabajo considerable, pero que después viene un receso de 3 semanas. En ese receso en el que ustedes podrán recuperar fuerzas para poder continuar con gran entusiasmo este módulo 2. Otra recomendación que les hago es cotejar la actividad con los criterios de la rúbrica, que fue lo que les mencioné hace un momento. Descarguen las rúbricas y una vez antes de enviar sus actividades, verifiquen que estas reúnen los requisitos de experto para que puedan tener muy buenos puntajes y desarrollen, por último, sus respuestas de manera clara. No, de pronto lo que yo me he encontrado en algunos módulos es que escriben 1 o 2 palabras. No, sean claros a la hora de expresar sus ideas. No les estoy pidiendo. Si ahí dice que expresen cuáles son sus actitudes positivas o qué es lo que van a hacer, exprésenlo de manera clara. No estoy pidiendo que elaboren un párrafo de 5 renglones. No, no les pido eso. Pero sí que sean claros y que se sujeten a lo que les estamos pidiendo. A propósito de la redacción,
y aunque aquí ya no lo registré, yo les pido que no redacten párrafos tan extensos porque de pronto las ideas se pierden. Por ejemplo, en el caso si vamos a hablar de las etapas de la vida, podrían ustedes dedicar un párrafo para hablar de cada una de sus etapas, un párrafo para la niñez, un párrafo para la adolescencia, un párrafo para la juventud, etcétera, etcétera. Y de esta manera, además de que va llevando un orden cronológico, las ideas no se pierden porque se van desarrollando de manera muy precisa. Y bueno, prácticamente eso sería todo de mi parte y entonces pasaríamos al espacio de dudas. Veo que el único que sigue es Joel, los demás hubo poca participación. De cualquier manera, repito, voy a grabar la sesión para poder compartirla en YouTube y que puedan consultarla en algún otro momento. Joel, ¿tendrás alguna duda con relación a lo que vimos el día de hoy? Pues no me contesta. Bueno, pues entonces me voy a pasar a despedir. Quiero agradecer la participación de Joel, de algunos otros que se estuvieron conectando de manera intermitente durante la sesión del día de hoy. Esperaría que en algún otro momento, en la sesión quizá de la próxima semana, hubiera mayor participación. De cualquier manera, estamos en contacto. Tengan presente que me pueden escribir a mi correo electrónico, también a mandarme mensaje a través de la plataforma, pero que ese contacto que tengamos sea de manera constante. Estoy para apoyarles, estoy para ayudarles en todo lo que me sea posible. Recuerden también que aquellos que no pudieron estar en la sesión síncrona de manera presencial, pues yo los invito a que den pues ahora sí, de manera popular, como se dice, que le echen un ojo a lo que estuvimos trabajando, que entren al enlace que voy a compartir en un momento, a más tardar mañana muy temprano, de la sesión que estuvimos haciendo el día de hoy. Y bueno, por mi parte sería todo. Agradezco su atención, agradezco su tiempo. Que pasen excelente noche. Hasta luego.